El circuito servo para la pala hidráulica está dividido en 4 presiones, o está seccionada en 4 presiones, las cuales cada una de estas presiones cumple una función o comandan los circuitos que tiene el equipo o circuitos auxiliares. Las presiones que tenemos en el circuito servo son presiones de 80 bar, presiones de 60 bar, presión de 50 bar y presión de 35 bar. ¿Ok? Estas son las 4 presiones que tiene el equipo. Vamos a poder marcar para orientarse. Aquí está. La presión de 80 bar va a controlar el circuito de la escalera. ¿Qué escalera? La escalera principal, la que mencionamos el día de ayer. Esta escalera, para elevar la escalera o descender la escalera, requiere flujo hidráulico para accionar un cilindro hidráulico y poder obtener este movimiento en la escalera. Esta escalera trabaja a una presión de 80 bar, este circuito hidráulico de la escalera. A su vez, la presión de 80 bar controla el tensado de la cadena. ¿Okay? En el equipo se mencionó que la cadena pues tenía un tensado hidráulico. No, ya no era como un equipo, como un tractor o una excavadora que se tensaba la cadena agregándole grasa, sino ahora automáticamente se va a tensar por presión hidráulica. Y la fase de 80 bar o la presión de 80 bar, cuando trabaje en el tensado de cadena o en el circuito de tensado de cadena, vamos a tener una fase de destensado de cadena. Algo confuso, ¿no? Porque una presión de 80 genera un destensado, pero la vamos a ver más adelante de qué manera obtenemos el destensado de la cadena con 80 bar. También tenemos la presión de 60 bar. Esta presión, ¿ok? Es la que me genera el tensado de cadena. Fase de tensado de cadena. Quiere decir que cuando mi cadena está tensándose por presión hidráulica del circuito, se va a estar tensando la presión de 60 bar. Estas son las dos presiones altas del circuito servo, ¿ok? Y ahora tenemos la presión de 50 bar. Y la vamos a determinar o a nombrar presión auxiliar de 50 bar. Y esta presión de 50 bar cumple varias funciones o alimenta varios circuitos. Esta presión de 50 bar va a alimentar un manifold auxiliar, un bloque auxiliar, un control auxiliar, el cual pues este control va a tener 4 electroválvulas, ¿ok? 4 electroválvulas, que de estas 4 solamente 3 van a tener función o activación. Una de ellas va a quedar en una fase de reserva. Estas 4 electroválvulas que trabajan a una presión de 50 bar cumplen cierta función. ¿Ok? ¿Y qué función cumplen? Pues una de ellas va a liberar el freno de giro de parqueo en el equipo. La siguiente va a generar una presión bus de traslación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a obtener una mayor presión en el momento de traslación. Me va a generar un aumento de presión. Que este aumento de presión en las bombas principales de trabajo la vamos a obtener cuando se energice la electroválvula que está en el manifold auxiliar. Luego tenemos la electroválvula que va a controlar la segunda velocidad de traslación en el equipo. Quiere decir que si el freno de giro, la presión bus y la segunda velocidad de traslación, ¿ok? Están esas electroválvulas en el manifold auxiliar, estas funciones trabajan con una presión de 50 bar. Una presión de 50 bar. Luego esta presión de 50 bar, que también alimenta como componentes
o como electroválvulas, va a alimentar las válvulas proporcionales llamadas PMS. ¿Qué es PMS o por qué válvulas proporcionales PMS? Son las electroválvulas que van a gobernar, ¿ok? Van a gestionar el ángulo de las bombas principales. Las bombas principales son las bombas de trabajo del equipo, las bombas de mayor tamaño que me generan mayor caudal y son las encargadas de enviar flujo para los movimientos del equipo de trabajo y la traslación. Estas bombas, ¿ok? Son bombas de pistones axiales de caudal variable, ¿ok? Y el ángulo variable de estas bombas, ¿ok? Lo vamos a obtener cuando se energicen, ¿ok? Las electroválvulas proporcionales PMS. Estas electroválvulas proporcionales PMS son alimentadas con una presión de 50 bar, ¿ok? Se alimentan con 50 bar y ahora va a depender de la cantidad de corriente en miliamperios que le llega a la electroválvula para poder derivar parte de esta presión de 50 bar hacia el ángulo de las bombas principales, ¿ok? Entonces, la alimentación es de 50 bar para las válvulas PMS, electroválvulas PMS. ¿Cuántas electroválvulas PMS tenemos en el equipo? Tenemos 2 electroválvulas PMS proporcionales. Adicional a esto, la presión de 50 bar alimenta la estación de lubricación. La estación de engrase. La estación donde vamos a tener las 2 bombas de grasa, ¿okay? Para lubricar estos 2 sistemas de engrase centralizados. Recuerdan, una de las características del equipo es el sistema de engrase centralizado automático. Este sistema trabaja con una presión de 50 bar también. La estación de servicio. La estación de servicio que está en la parte posterior del equipo, que desciende y se eleva con las tomas rápidas, esta estación, ¿ok? Requiere de una presión de 50 bar para que pueda cumplir la función de descender o elevar estas tomas en la parte posterior del equipo. Y por último, la presión de 50 bar va a alimentar, ¿ok? Con una presión auxiliar las bombas principales. Estas 4 bombas principales tienen una alimentación constante de 50 bar, una línea directa de 50 bar en su válvula de control. ¿Para qué? Para que esta presión de 50 bar sirva de compensación cuando la bomba esté en una fase stand-by o una fase de arranque en el equipo. Es una presión auxiliar, ¿ok? Que va a compensar las bombas principales o el angulamiento de las bombas principales en una fase stand-by, ¿ok? O una fase de reposo. Estas son las funciones o los circuitos que alimenta la presión de 50 bar del sistema cero. Y por último, tenemos la presión de 35 bar, una presión muy importante en este circuito, la presión de menor, ¿ok? De menor valor, que va a ser la encargada, o la presión va a ser la principal, que va a controlar o va a alimentar las electroválvulas proporcionales para las funciones del equipo. ¿Qué funciones? El boom, el stick, el bucket, el clank, que es la mandíbula, el giro, las válvulas flotantes del boom y del stick y la traslación. La presión de 35 bar, ¿ok? Alimenta estas válvulas proporcionales. Estas válvulas se alimentan con 35 bar. Ahora va a depender de qué cantidad de corriente le llega a las electroválvulas para permitir que pase parte de esta presión de 35 bar a pilotear los carretes en los controles principales de todas estas funciones. Y por último, esta presión de 35 bar alimenta o carga el sistema de bajada de emergencia del boom. Recuerdan que el equipo tenía una función de emergencia, ¿ok? Cuando el boom se quedaba en la parte superior y no se podían arrancar los motores o no había un flujo hidráulico por las bombas.
en este caso, la presión de 35 bar, alimenta y carga un acumulador de este sistema, ¿ok? Para que sea usado en caso de emergencia cuando el boom se quede suspendido, ¿ok? En la parte superior. Estas son las 4 presiones del equipo, ¿ok? Que tiene el equipo en el sistema servo. Si tienen consultas, ¿ok? Sería bueno que la escriban en el chat. Voy a hacer pausas también, ¿ok? Conforme avance la sesión para responder sus preguntas y puedan activar sus audios. Por ahora pueden escribirlas en el chat y conforme vayamos avanzando, vamos respondiendo las consultas, ¿ok? Entonces, ya viendo explicado por cuántas presiones tiene el sistema servo y qué función cumple cada de estas presiones y qué circuitos alimenta cada una de estas presiones. Ya sabemos, ¿ok? Ya sabemos ahora qué componentes o qué circuitos vamos a tocar. Vamos a ver parte o circuito por circuito del sistema servo, presión por presión, ¿ok? Cómo es la alimentación, ¿ok? Cómo es que esta presión se genera en el circuito, de qué manera, porque no hay 4 bombas para generar estas 4 presiones. Únicamente tenemos 2 bombas servo, ¿ok? Las cuales van a enviar flujo hacia un control y de este control van a seccionarse estas 4 presiones. ¿Ok? Las bombas servo. Este circuito cuenta con 2 bombas servo, ¿ok? Son bombas de pistones axiales de caudal variable. Tenemos una bomba, ¿ok? En el lado izquierdo del equipo o en el tren de fuerza izquierdo y la siguiente bomba en el tren de fuerza derecho. Quiere decir que si yo solamente arranco el motor izquierdo, voy a tener flujo en el sistema servo por la bomba izquierda. Y si solamente arranco el motor derecho, voy a tener flujo en el sistema servo por la bomba derecha. Estas bombas son controladas, ¿ok? A través de una electroválvula. El angulamiento o la cantidad de flujo que van a enviar estas bombas hacia el circuito va a ser controlada por una electroválvula. ¿Okay? Esta electroválvula pues es alimentada por corriente del controlador. Estas bombas son de tipo A10BO45, son bombas de marca Reitros. Y la particularidad de esta bomba es que viene o cuando solicitas esta bomba como número de parte principal, esta bomba tiende a ser una bomba tándem, donde detrás de la bomba servo, la parte posterior, está empernada una bomba de engranajes que va a ser la bomba de PTO. Si esta es la bomba servo izquierda, en su parte posterior encontramos la bomba de PTO izquierda. Si vendría a ser la bomba derecha, encontramos la bomba, detrás de ella la bomba de PTO derecha. Hago mención a esto porque cuando se realice el cambio de las bombas servo, ¿okay? De la bomba servo, el número de parte que normalmente se tiene registrado en los sistemas, ¿okay? O se solicita el componente o el repuesto, viene incorporada la bomba de PTO. Quiere decir, si cambias bomba servo, cambias bomba de PTO. Pero esto no quiere decir que tú cada vez que falle la bomba de PTO o bomba servo tienes que cambiar las dos. Si puedes, si ingresas al manual, si ves el detalle del manual, puedes también pedir las bombas independientemente. Puedes pedir solamente la bomba de PTO o la bomba servo o la bomba servo. Ok, ya habiendo mencionado cuántas bombas tiene, qué tipo de bombas son, ok, y brindando algunas recomendaciones en el tema del cambio de esta bomba. También es importante mencionar
¿Cuál es el ajuste o la regulación de presión de esta bomba? ¿Okay? Esta bomba tiene una válvula de seguridad, una válvula de protección de 100 bar. Quiere decir que si mi válvula de seguridad de 80 bar del sistema servo falla o se atasca, esta presión se va a elevar a más de 80. Cuando tenemos este problema, la presión máxima en el sistema servo o en la bomba servo va a ser 100 bar, porque esta bomba tiene una válvula de seguridad, una válvula de protección seteada a 100 bar. Muy importante tener ese dato de la bomba servo. Cuando vas a hacer el ajuste de presión de la bomba servo, lo que vas a hacer es ajustar la presión máxima de protección de 100 bar. Cuando realices este ajuste, ¿okay? El procedimiento correcto es ajustar la presión, ¿okay? Independientemente bomba por bomba. ¿De qué manera? Si tú vas a ajustar la válvula de seguridad de la bomba servo izquierda, solamente tiene que estar arrancado o en movimiento el motor izquierdo. Si tú tienes encendido el motor derecho, no vas a tener una regulación precisa. Se hace independiente. Ajustas o regulas la bomba servo izquierda, solamente arrancas motor izquierdo. Finalizas, ahora ajustas la válvula, la bomba servo derecha, solamente arrancas el motor derecho. Ese es un dato muy importante. Muchas veces arrancan los dos motores y tratan de ajustar esta bomba servo, esta válvula de seguridad. Y en vez de realizar un buen ajuste, hacen un mal ajuste. Le dan mucha presión o le quitan mucha presión a la válvula o le dan mucho ajuste o quitan ajuste al taraje del resorte de esta válvula de seguridad. Muy importante estas recomendaciones, ¿ok? En la hora de hacer el ajuste. Si vamos a ver el manual de servicio, ¿ok? Vamos a ver el manual de servicio. Este manual te indica hacer el ajuste de esta manera o seguir este procedimiento. Estas bombas servos tienen un PCR o una frecuencia de cambio, ¿ok? Determinada por Caterpillar de 7500 horas. Quiere decir, cuando mi bomba servo tenga 7500 horas, ¿ok? Ya debería, ¿ok? Estar programada una parada para el cambio de esta bomba servo. Este dato de cambio de componente o de la vida estándar del componente, pues es el valor que te brinda Ferreiros, ¿no? O en este caso la marca o el fabricante. Te indica 7500 horas, son horas recomendadas para cambiar tu bomba servo. En caso no la cambies, podrías sufrir algún daño esta bomba. Listo, tenemos bomba servo. Como mencioné, son dos bombas servo. Si vemos la descripción en este cuadro, tenemos dos. El tipo de la bomba es una bomba doble, como les menciono, de engranaje, ¿ok? Y de pistones. La de engranaje es la bomba de PTO. Esta bomba trabaja a 1486 revoluciones, ¿ok? Cabe mencionar que estas 1486 revoluciones se va a obtener, ¿ok? Siempre y cuando el motor esté acelerado a las RPM de operación. El modelo de esta bomba es una KP228. Es un modelo que está en la placa, ¿ok? O en la descripción de la bomba, en la descripción que le brinda o que le asigna Caterpillar. Tenemos valores del desplazamiento volumétrico, 27.7, ¿okay? Centímetros cúbicos por revolución. Y el flujo de litros por minuto es 37 litros por minuto. ¿Ok? La presión máxima de trabajo, según esta tabla, te indica 70 bar. ¿Ok? Pero es variable. Ya sabemos que este equipo trabaja con 80 bar. Esta información es obtenida del manual de servicio.
del manual de servicio para la serie del equipo, que es una 6040. Pero muchas veces en los manuales de servicio vienen este tipo de datos. Por ejemplo, acá dice presión de trabajo máxima 70 bar, pero en el equipo está ajustada a 80 bar. Es muy importante considerar, ¿ok?, la parte de especificaciones de los componentes, pero también tener un poco de criterio en la hora de analizar cómo está en el equipo. ¿Ok? La bomba de engranaje es una KP18, que es una bomba de engranajes del PTO, y el desplazamiento volumétrico pues es un poco menos, ¿no? 7.9, y la cantidad de flujo es 10.5 litros por minuto. La presión de trabajo es de 2 bar. Esta presión es la que se mide, ¿ok?, cuando verificas la presión de lubricación del PTO. En la tabla derecha encontramos el valor, ¿ok?, de alimentación de corriente a las válvulas o a los solenoides, a las electroválvulas de control de las bombas. Como vemos en la tabla, tenemos motor izquierdo, motor derecho, las revoluciones de cada motor, y conforme van variando las revoluciones, en el lado derecho vamos a encontrar ahora la cantidad de corriente que le llega a cada bomba o a cada electroválvula de la bomba. Bomba izquierda, bomba derecha. Quiere decir que si yo tengo 800 revoluciones, cuando arranco el equipo, la cantidad de corriente en mi electroválvula de la bomba izquierda va a ser 595 miliamperios. Así, sucesivamente, si es que vas acelerando el equipo hasta llegar a las revoluciones de operación, que son 1900, vas a obtener en la bomba izquierda 377 miliamperios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué va bajando la corriente? ¿Por qué cuando tengo 800 RPM tengo 595 miliamperios? ¿Y por qué cuando acelero más el equipo obtengo 377, menos cantidad de corriente? Porque estas bombas, claro, conforme o conjunto con la electroválvula, trabajan, se podría decir, a la inversa. No es que le llega más corriente y la bomba envía más flujo, o el ángulo de la bomba se angula más. No, es a la inversa. A más corriente tengo menor ángulo, ¿ok?, del plato basculante de la bomba, por ende tengo menor flujo. A más corriente, a menos corriente, en la electroválvula tengo mayor flujo, mayor ángulo, ¿ok?, del plato basculante de mi bomba hidráulica, ¿ok? Quiere decir que si desconectas el conector de la electroválvula, esta bomba hidráulica, ¿ok?, de la bomba servo se va a poner en una fase de ángulo máximo, ¿ok?, o una fase de calado, ¿sí? De igual manera tenemos el valor de corriente para el motor derecho, de acuerdo a las revoluciones. 800, 600 miliamperios, 1900 RPM, 380 miliamperios de corriente. Estos valores, ¿ok?, de corriente que tenemos en esta tabla, la podemos nosotros verificar, ¿ok?, o monitorear en el BCS. Ingresamos a la opción de servicio, ingresamos a la opción de controladores en el BCS y podemos ingresar y ver con cuánta corriente está energizándose cada electroválvula de las bombas. ¿Okay? Y ahí vamos a notar la variación que tiene cuando aceleramos el equipo o no aceleramos o bajamos las revoluciones del equipo. Muy importante esta data, muy importante tener en cuenta que a más corriente es menos flujo, a menos corriente es mayor flujo en estas bombas servo. Aquí está la bomba servo, tenemos un corte del esquema hidráulico de esta bomba, la cual pues hace referencia a la válvula de control de flujo y a la válvula de control de presión. La válvula de control de flujo, ¿okay?, el carrete es controlado por un solenoide, una electroválvula, ¿ok? Y el carrete de control de presión es controlado
o se puede variar el ajuste a través de un tornillo. Vas soltando, le quitas el taraje al resorte, vas ajustando, le das más taraje al resorte. Cuando vamos a hacer un ajuste de presiones en esta bomba, este es el regulador que deberíamos ajustar. ¿Ok? Que deberíamos ajustar. Como ven en imagen, tenemos dos succiones. Una es de la bomba servo y la siguiente, que es en la parte posterior, es la succión de la bomba del PTO. De la bomba del PTO. Conforme está la imagen, ok, es conforme te envíe el número de parte y si tú lo solicitas te llega así la bomba. Cuando cambies bomba servo, vas a cambiar bomba de PTO. ¿Okay? Y el PCR del fabricante te indica el número de parte del componente completo. ¿Ok? Muy importante este dato. Y ahora vamos a ver esta bomba servo que alimenta, cuál es su circuito de alimentación inicial. ¿Okay? La pala hidráulica, en el circuito de giro de esta pala hidráulica, ¿okay? Están incorporadas unas válvulas de bloqueo que cumplen la función de bloquear el pase del circuito de giro desde los motores de traslación, perdón, los motores de giro hacia las bombas de giro. Estas son válvulas de bloqueo. En el equipo contamos con 4 válvulas de bloqueo, 2 válvulas de bloqueo en el lado derecho y 2 válvulas de bloqueo en el lado izquierdo. Estas válvulas de bloqueo, para que puedan liberarse, ¿okay? Para que puedan aperturarse y permitir que el flujo de las bombas de giro pasen hacia los motores de giro, necesitan de un pilotaje o de una presión o de flujo. Y este pilotaje, esta señal, este flujo, es enviada por la bomba servo. Como vemos en imagen, la bomba servo envía su alimentación inicial hacia las válvulas de bloqueo. ¿Para qué? Para liberarlas o aperturar estas válvulas. Y así permitir o dejar el pase libre del flujo desde las bombas de giro hacia los motores de giro. Estas válvulas de bloqueo se van a liberar cada vez que arranques el motor. Si arrancas el motor izquierdo, la bomba servo izquierda envía flujo y apertura las válvulas de bloqueo izquierda. Con el lado derecho lo mismo. Si arrancas el motor derecho, la bomba servo derecha envía flujo y apertura las válvulas de bloqueo derecha. Ok, entonces la primera alimentación, el primer flujo encaminado por la bomba servo va a pasar a través de las válvulas de bloqueo de giro para que puedan ser aperturadas. De igual manera tenemos las válvulas de bloqueo izquierda, ¿ok? Con la bomba izquierda que va a cumplir la misma función de aperturar estas válvulas. Luego de que este flujo inicial haya pasado por las válvulas de bloqueo, ahora va a llegar hacia el filtro servo. ¿Pero de qué manera? Tenemos alimentación de bomba servo izquierda, que va a llegar por este punto. Y tenemos alimentación de bomba servo derecha, que va a llegar por este punto. El flujo de estas dos bombas van a unirse a través de una T y van a salir por una sola línea. ¿Ok? Quiere decir que las dos bombas servos, envían flujo y se van a unir en un solo circuito, en una sola línea, pasando a través del filtro de servo. Este filtro servo va a recepcionar el flujo enviado por las dos bombas. Antes de que el flujo de las bombas servos llegue hacia el filtro servo, va a pasar a través de unas válvulas checks. Como vemos en imagen, válvula check izquierda, válvula check derecha. ¿Y con qué fin están estas válvulas en esta posición? Con el fin de que cuando tú arranques solamente un motor, pongamos el caso de que arrancas el motor izquierdo, el flujo va a direccionarse por este punto, va a aperturar la check y va a pasar hasta el filtro servo. Pero no arrancaste el motor derecho. Entonces el flujo va a continuar a través de la T y va a tratar de llegar al circuito de la bomba derecha.
Entonces, para evitar que el flujo de la bomba izquierda llegue a la bomba derecha y trate de convertirla en un motor hidráulico, se instalan las válvulas checks de protección de las bombas. En este caso, el flujo ya no va a pasar hacia la bomba porque se va a estancar en la válvula check. ¿Okay? De igual manera, si el flujo ahora arrancas el motor derecho, el flujo ingresa por esta válvula check en este sentido, llega al filtro servo, pasa a través de la T, pero ya no va a permitir que este flujo pase hacia la bomba izquierda porque tenemos la válvula check. Ok, entonces ese es el fin de tener las válvulas checks de protección de bomba servo. Ok, una derecha y una izquierda. Una vez que arrancaste los dos motores, este flujo llega al filtro servo. Este es un filtro servo que vemos acá en corte, parte del esquema hidráulico, que cuenta con un switch de contaminación, el cual pues si es que se obstruye el filtro, va a censar este switch y va a enviar una información hacia el BCS, la cual el operador la puede visualizar. La imagen física del filtro la tenemos en este punto. Es un filtro relativamente pequeño, no es muy grande. ¿Okay? Luego de que el flujo pase por el filtro, va a direccionarse, ¿okay?, hacia el control servo, hacia la parte posterior del control servo. En imagen tenemos la vista de la parte posterior del control servo. ¿Cuál es el control servo? El control servo es el control donde están ubicadas todas las electroválvulas para controlar los movimientos del equipo. De equipo de trabajo, de giro y de traslación. Entonces, esta vista es un corte de la parte posterior del control servo, para hacer referencia que el flujo de las bombas, servo de ambas bombas, porque ya pasó por el filtro, ya se unieron en la T, va a llegar este flujo hacia el control servo por su parte posterior, por la línea que está en la parte posterior. Ok, entonces ya hemos realizado el seguimiento, hemos visto el circuito, sabemos por dónde pasa este flujo de las bombas servos hasta llegar al control servo. Luego que el flujo llega al control servo, por aquí sobre una consulta. Russell, buenas noches. A ver, instructor, buenas noches. ¿Y por qué se llama válvula de bloqueo? ¿Cuál es su función de esa válvula de bloqueo? Muy bien, Russell. Para no dejar pasar la pregunta. Las válvulas de bloqueo, ok, como he mencionado, no permiten o son las encargadas de bloquear el pase o el flujo enviado por las bombas de giro hacia los motores de giro. ¿Okay? Esta pala cuenta con 4 bombas de giro, 2 izquierdas y 2 derechas. Entonces, como tenemos 2 bombas izquierdas, cada una de estas bombas envía un flujo, ¿ok? O envía un flujo hacia los motores de giro. Entonces, tenemos 2 sentidos de giro, derecha e izquierda, por lo cual una línea de estas bombas va a ser la encargada de enviar flujo para que el sentido sea derecho, ¿ok? O viceversa, va a cambiar la dirección del flujo para que el sentido sea izquierdo. Por eso tenemos 2 válvulas de bloqueo por lado. La función de estas válvulas de bloqueo es que cuando tú arranques un solo motor, sea derecho o izquierdo, por ejemplo, arrancas el motor derecho, se liberan las válvulas de bloqueo derecha, pero las izquierdas no se liberan. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando gire el equipo, usando el flujo de las bombas derechas, este flujo de las bombas derechas no pasen a las bombas izquierdas y la traten de convertir en un motor hidráulico. Son válvulas de bloqueo de seguridad del sistema de giro. La vamos a ver más adelante cuando lleguemos también al sistema de giro. Pero respondiendo a tu consulta, esa es la función de estas válvulas de bloqueo de giro. ¿Okay? Proteger las bombas, ¿ok?, cuando se arranque un solo motor. Luego el flujo, continuando con el circuito servo, el flujo que llegó al control servo, como vemos acá en la imagen 25, que es la parte posterior del control, a su vez que llegue el flujo al control servo, se va a derivar
¿ok? Parte de este flujo, ¿ok? O va a haber una T en esta línea. Y también va a pasar el flujo de las bombas servo hacia el swivel. Como vemos aquí, tenemos el componente en físico, la parte central es el swivel. La del lado izquierdo es la válvula de traslado izquierda, la del lado derecho es la válvula de traslado derecha. Estos son los bloques de control de la traslación. Y la parte central es el famoso swivel. Entonces el flujo enviado por las bombas servo, ¿okay?, también va a llegar hacia el swivel y va a pasar a través de él. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es la finalidad de que también pase el flujo por el swivel? Para alimentar la válvula de tensado de cadena, que se encuentra ubicada en la estructura inferior. Tenemos acá una toma de presión donde podemos medir la presión que está llegando, ¿ok?, hacia la válvula de tensado de cadena. En imagen tenemos la válvula de tensado de cadena. Es una válvula que está ubicada en el chasis inferior, en la estructura inferior del equipo, ¿okay?, en la estructura o en el mástil de las orugas, la cual pues esta válvula es alimentada, ¿ok?, con presión servo, como vimos al inicio. ¿Okay? El flujo inicial de las bombas también va a llegar hacia el control de tensado de cadena. ¿Okay? La alimentación hacia el tensado de cadena pues llega desde el swivel. ¿Okay? Ubicación 91 en imagen es parte del swivel y tenemos la línea que alimenta la válvula de tensado de cadena. ¿Okay? Imagen física. Vamos a tocar más adelante cómo es el funcionamiento del tensado, cómo es que obtenemos el tensado y el destensado de la cadena. Y tenemos el corte, ¿ok?, del esquema hidráulico, del tensado de cadena. ¿Qué visualizamos en este corte del esquema? Pues el componente que es la válvula de tensado de cadena, que vendría a ser la que estoy ahora indicando. Dentro de esta válvula vamos a encontrar válvulas checks piloteadas, vamos a encontrar válvula de 70 bar de destensado, ok, y tomas de presión, la cual la vamos a indicar o explicar más adelante. Y este es el control servo. Este es el famoso control servo, donde están ubicadas, como mencioné, todas las electroválvulas, ¿okay?, que van a controlar los movimientos del equipo. Recuerdan que en la lámina inicial, en la diapositiva inicial, decía que la presión de 35 bar alimentaba las electroválvulas de las funciones. Pues estas electroválvulas son las que se alimentan con presión de 35 bar. Por acá hay una consulta, Jordi, para hacer una pausa, una consulta. Cuando trabajo con un solo motor, habría dos válvulas de bloqueo activadas del lado del motor que no está encendido, ya que hay una check que no permite el flujo para desbloquear, a ver, del lado del motor que no está encendido, ya que hay una check que no permite el flujo para desbloquear estas válvulas. ¿Cómo se desbloquean estas válvulas? Como indiqué, las válvulas de bloqueo se liberan o son aperturadas y permiten la conexión del flujo de las bombas hacia los motores cuando le llega un pilotaje desde la bomba servo, como tú mismo lo indicas acá. Cuando trabajas con un solo motor, habría dos válvulas de bloqueo activadas. Estás en lo cierto. Cuando trabaja un solo motor, dos válvulas activadas. Del lado del motor que no está encendido, el lado del motor que no está encendido, las válvulas van a estar activadas, van a estar bloqueando el pase del aceite o del flujo. Van a estar activadas de la manera que bloquean el pase. ¿Ok? Y cuando el otro lado del motor esté arrancado, estas válvulas ahora, que su función es bloquear, se van a desactivar. Al desactivarse ya no van a bloquear el flujo, sino van a permitir que el flujo pase desde las bombas hacia los motores de giro. ¿Ok? Estás en lo cierto, Jordi. Entonces,
únicamente cuando arrancamos un solo motor, dos válvulas se activan y dos válvulas están desactivadas. Continuando, este es el control servo, donde ya ¿Qué acabo de tal? mencionar. ¿Me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Más o menos para que me saque la duda completamente. Le comenté que el del motor que no está en funcionamiento va a haber dos válvulas que están desactivadas, o sea que están bloqueando, ¿no? Para el lado del giro. ¿Eso no me afecta en la operación del equipo? Muy Eso es bien, lo Jordi. que esa es mi consulta, de todo porque si supuestamente están bloqueadas, ya no tendría el sistema de giro, o estoy equivocado. Muy bien, Jordi. Muy bien por tu consulta. Cuando el sistema de giro es un sistema de, hidrostático, hidráulico, hidrostático cerrado. ¿Y cuál este sistema? Pues es un circuito cerrado, enseriado, las cuatro bombas de giro más los tres motores de giro. ¿Y qué pasa aquí? Si tú arrancas el motor izquierdo, solamente trabajan las dos bombas izquierdas de giro con los tres motores de giro. ¿Ok? Y si no arrancas el lado derecho, estas bombas no envían flujo y están bloqueadas. Entonces, como es un circuito hidrostático cerrado, la conexión de las bombas izquierdas que están en funcionamiento van a tener una conexión en serie. Quiere decir, las dos bombas izquierdas van a enviar flujo por un sentido de los motores de giro, de los tres motores enseriados, y el otro sentido, o la descarga de estos motores, van a retornar nuevamente a la succión de las bombas que están funcionando, que son las izquierdas. Entonces, este sistema tiene la capacidad de trabajar solamente con dos bombas, que son las izquierdas, o con las otras dos, que son las derechas. ¿Okay? Lo vamos a ver esto más adelante cuando entremos al sistema, al circuito de giro, pero todavía el alcance. Sí pueden trabajar únicamente con dos bombas y no afecta en que las válvulas de bloqueo pues estén bloqueando el pase de las bombas que no están en funcionamiento. Sí, no habían, espero haber resolvido tu consulta, más adelante lo vamos a tocar a detalle, no te preocupes, cualquier duda, escriben en el chat también y yo voy a realizar las pausas para poder resolver las consultas, ¿ok? Para no interferir un poco la sesión. Igual, te agradezco Jordi por tu consulta. Ok, y ya la estamos resolviendo. Entonces, continuando con el control servo, el cual se está alimentando con el flujo de las dos bombas servo, teniendo los dos motores en funcionamiento. Y este control servo, además de alojar las electroválvulas de las funciones, tiene, ¿ok?, la electroválvula de control del bloqueo servo. Recuerdan que en los mandos y controles indicamos que tenemos un switch de bloqueo servo. Este switch energiza o desenergiza directamente esta electroválvula. ¿Con qué fin? Con el fin de cortar la alimentación de 35 bar a estas electroválvulas de las funciones. ¿Ok? Energizo, desenergizo, le quito la presión o le entrego la presión de 35 bar para el movimiento de las funciones. Por eso que cuando tú bloqueas el sistema servo con el switch, no tenemos ningún movimiento porque no tenemos presión de pilotaje para los controles de traslación, de flotante, de giro y de equipo de trabajo. Entonces, electroválvula del bloqueo servo. ¿Qué más obtenemos o tenemos en este control servo? Tenemos las válvulas de alivio y las válvulas reductoras de presión. Estas son las encargadas, ¿ok? Son las que van a cumplir la función de poder yo obtener en el equipo o puede obtener el equipo estas cuatro presiones. ¿Ok? Tenemos en la parte superior válvulas de alivio, en la parte inferior válvulas reductoras de presión. Y por la parte inferior encontramos una electroválvula muy importante, la cual me va a cumplir la función de poder variar la presión en el circuito de servo de 60 a 80 bar, cumpliendo ciertas condiciones. Esto también lo vamos a ver más adelante.
Hago mención únicamente a los componentes en imagen. En el lado izquierdo encontramos el bloque auxiliar o el control auxiliar del sistema de 50 bar. ¿Recuerdan? El bloque auxiliar en la cual estaban alojados 4 electroválvulas que se hicieron mención, que eran la de segunda velocidad de traslación, la de freno de giro y la de aumento de presión de traslado, y una que no se usaba y era de reserva. Este es el famoso bloque de 50 bar, bloque auxiliar. Y tenemos pues el acumulador, ¿ok? Un acumulador de 50 bar, del circuito de 50 bar. Luego tenemos tomas de presión por el lado derecho. Esta es la toma de presión de 35 bar o del circuito de 35 bar. Listos, ya habiendo mencionado los componentes del control servo en la imagen, ya haciendo referencia, vamos a continuar. Aquí tenemos las válvulas que van a trabajar, ¿ok? Para poder obtener la presión de 80 y de 60 bar. El control servo alojaba 4 válvulas, 2 válvulas de alivio y 2 válvulas reductoras de presión. Las que están ubicadas en la parte superior son las válvulas de alivio. O sea, ¿ok? Como vemos en imagen, en el lado izquierdo, tenemos el corte del plano hidráulico, ¿ok? En ubicación del control servo, donde pues aquí vemos que tenemos 2 válvulas de alivio. Si analizamos la simbología, tenemos una válvula de alivio de 60 bar, ¿ok? Y una válvula de alivio de 80 bar. Adicional, ¿qué más encontramos como simbología en parte de este esquema? Encontramos válvulas reductoras de presión. En este punto está la válvula reductora de presión de 50 bar y aquí la válvula de reductora de presión de 35 bar. ¿Okay? Si somos observadores, vamos a ver la diferencia entre una válvula de alivio y una válvula reductora. Simbología básica en hidráulica. El pilotaje parte antes de la válvula para hacer una válvula de alivio. El pilotaje parte después de la válvula para hacer una válvula reductora de presión. ¿Qué más encontramos? La electroválvula 2Y18, que va a ser la electroválvula del bloqueo servo. Y por la parte inferior, ¿ok? Encontramos una electroválvula 2Y20, ¿ok? Con un carrete de 2 vías y 2 posiciones, la cual es la encargada de variarme la presión en el circuito, ¿ok? De 60 a 80 bar o de 80 a 60 bar. En este lado hacemos referencia a la válvula de alivio de 80 bar. Seguimos la flecha, la válvula que está en la parte delantera es la válvula de alivio de 80 bar. Y por la parte inferior, la electroválvula que hemos visto, el conector con la electroválvula, es la electroválvula de cambio de presión o variación de presión del circuito de 60 a 80 bar, la 2Y20. Por el lado derecho encontramos la válvula de alivio de 60 bar, que es la que está en la parte posterior superior. ¿Ok? La válvula de 80 bar. Entonces, como ya sabemos que el flujo de las bombas servo llega a este control servo, y de este control servo ya, este va a ser el encargado de seccionar estas presiones en estos 4 valores, 60, 80, 50 y 35. Ahora vamos a realizar el seguimiento del flujo y vamos a determinar cómo es que obtengo 60 y 80 bar. Si vemos en el corte del esquema, por aquí tenemos el flujo, por aquí tengo el flujo de las bombas, por P1, que es la parte posterior del control servo. El flujo de la bomba ingresa por P1, ¿ok? Por P1, y va a llegar este flujo hacia las 4 válvulas, hacia las 2 reductoras y hacia las 2 válvulas de alivio, ¿ok? Adicional, este flujo va a salir del control servo y va a ir a alimentar el tensado de la cadena, como ya hemos visto.
la línea que llegaba hacia el swivel y pasaba a la válvula de tensado que está en la estructura inferior. También este flujo va a salir del control y va a alimentar, ¿ok?, la válvula de control de la escalera. Recuerdan que la válvula de control o la escalera trabaja con una presión de 80 bar. Entonces quiere decir que si yo tengo flujo de las bombas en este esquema, cuando tengo una restricción voy a tener presión elevada o la presión se va a ir elevando. En un circuito hidráulico debemos de tener una válvula de seguridad, una válvula de alivio que me va a limitar la presión máxima en el circuito. Estas válvulas de alivio son estas dos, de 60 y 80 bar. Las válvulas reductoras de presión no me afectan en control de presión antes de esta válvula. Si a esta válvula reductora le llega 50, 60, 70, 80 bar, ¿ok?, la presión que va a pasar a través de esta válvula por P3 únicamente va a ser 50. ¿Ok? Únicamente va a ser 50 porque es la función de la válvula reductora. Si la válvula reductora es de 35, únicamente la presión que va a pasar después de esta válvula va a ser 35. Así en la línea que está antes de la válvula tenga mayor presión de 35, únicamente va a pasar 35. Entonces, las válvulas que van a limitar la presión en el circuito servo va a ser las válvulas de 80 y 60 bar. ¿Y de qué manera? Si tengo una válvula de alivio de 80 bar y una válvula de alivio de 60 bar, la válvula que va a controlar la presión va a ser la válvula que tenga menor taraje y va a ser la de 60 bar. Quiere decir que si yo arranco el equipo, las bombas van a enviar flujo hacia el control servo y en el control servo la presión se va a aliviar a 60 bar, porque es la válvula de menor taraje. Pero ¿qué pasa? En el circuito servo también tenemos una presión de 80 bar, que ya hemos visto. Entonces, cuando yo tengo 80 bar en mi circuito servo, en esta línea de P1, o en las líneas que van al tensado de cadena y a la escalera, cuando yo tengo 80 bar. Cuando voy a anular o obstruir mi válvula de alivio de 60 bar. ¿Qué es lo que pasa? Para yo obtener un destensado de cadena en mi equipo, requiero de una presión de 80 bar. Para yo elevar mi escalera de acceso al equipo, requiere una presión de 80 bar. Entonces, si tengo una válvula de alivio de 60 bar, nunca voy a poder llegar a la presión de 80, la cual va a trabajar la escalera y el destensado. Entonces, para obtener esta presión de 80 bar, lo que hace el sistema hidráulico es bloquear o estrangular la válvula de 60 bar. ¿De qué manera? Tenemos la electroválvula 2Y20. Cuando esta electroválvula se energiza, cambia de posición el carrete y este carrete está conectado en la línea de descarga, ¿ok?, del desplazamiento del carrete de apertura de la válvula de 60. Como vemos en simbología, para que esta válvula se abra, tendría que haber una presión mayor a 60 en pilotaje y el drenaje, ¿ok?, del desplazamiento de esta válvula debería de estar a tanque, como está en imagen. Según como está en imagen, podría yo aliviar la presión del circuito a 60. Pero ahora yo la quiero elevar a 80 bar. ¿Y qué va a pasar en este momento? Se va a energizar la electroválvula 2Y20 y ahora voy a estrangular la descarga, ¿ok?, del desplazamiento del carrete de la válvula de alivio de 60. Al estrangular la descarga del desplazamiento, el ducto, el conducto, voy a anular, ¿ok?, o voy a ocasionar que el circuito, ¿ok?, ya no se alivie por 60 bar, sino eleve la presión. Se vaya elevando la presión y en este caso ahora, ¿qué válvula va a trabajar? Va a trabajar la válvula de 80 bar, la cual, ¿ok?, está ahora
piloteándose y no tiene ninguna obstrucción en su retorno de descarga del carrete de la válvula de alivio. Entonces, cuando yo obtengo 80 bar, cuando yo realizo que trabaje esta válvula de alivio de 80 bar, cuando energizo la electroválvula 2Y20 para estrangular la válvula de 60. Yo al estrangular la válvula de 60 bar, la presión va a elevarse a 80. Cuando yo desenergizo la electroválvula 2Y20, ahora se va a liberar la descarga del carrete de la válvula de alivio de 60 y va a poder desplazarse libremente, la cual va ahora a aliviar la presión a 60. Quiere decir que la presión en P1 o a los circuitos de tensado y escalera va a descender a 60 bar. Esta es la fase de obtener 80 y 60 bar. El equipo, cuando está en operación, ¿ok? En plena operación, la presión va a ser 60 bar, o sea, la electroválvula no va a estar energizada. ¿Cuándo se va a energizar esta electroválvula 2Y20? Cuando cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando la escalera esté en la parte superior, se va a energizar esta electroválvula. Si es que la escalera no llega a la parte superior hasta un 100%, esta electroválvula sigue energizada. En la escalera tenemos un switch de proximidad que por ahí lo tocamos la sesión de ayer. Ese switch de proximidad, cuando sense que la escalera está en la parte superior al 100%, se va a desenergizar esta electroválvula y va a descender la presión a 60 bar, la cual es la presión de trabajo en operación. ¿Cuándo también se va a energizar esta electroválvula? Cuando yo voy a requerir, o el sistema va a requerir un destensado de la cadena. ¿Por qué? Porque el circuito de tensado de cadena se alimenta con 60 bar y se tensa la cadena. Pero para yo destensar la cadena, este circuito o esta válvula de tensado requiere una presión de 80 bar. Entonces, cuando el operador esté en traslado, ¿ok? Llega al punto de carguío, suelte los pedales, ¿ok? 5 segundos después de que haya soltado los pedales, se va a energizar esta electroválvula 2Y20. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 segundos. ¿Para qué? Para que la presión se eleve a 80 bar por 5 segundos y obtener una fase de destensado de cadena por esta línea. Ok, entonces ya sabiendo cómo obtengo 60 y 80 bar y cuáles son las condiciones para energizar esta electroválvula 2Y20, vamos a continuar con el circuito de 80 y 60 bar. En el lado derecho, pues ya explicamos de qué manera obtenemos la fase de 60 bar, como está en este lado. Cuando no se energiza la electroválvula, la válvula de alivio de 60 estará trabajando siempre. Cuando se energiza la electroválvula, se obstruye la descarga de la válvula de alivio de 60, se bloquea la válvula y ahora trabaja la válvula de 80 bar. Y el sistema se mantiene a 80 bar. ¿Dónde está la toma de presión de este circuito? De 60 a 80 bar. Pues está en la parte posterior del control servo, justo aquí en la imagen.